Yo quiero compartir con ustedes una palabra, mis queridos hermanos, y quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. A partir del versículo primero, quiero leer contigo hasta el versículo 15. Quiero traer algunos pensamientos a la luz de la palabra de Dios y depositarlas en tu corazón en esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra de Dios a tu corazón en esta mañana. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a parar ahí, queridos hermanos. Puedes dejar tu dedo o tu señalero en ese lugar, que vamos a meditar a la luz de esa palabra. Yo quiero ministrar en esta mañana un mensaje titulado De la mesa a los pies. De la mesa a los pies. Dígale a la persona que está a su lado: nosotros debemos pasar de la mesa a los pies. De la mesa a los pies. En un momento crucial de su ministerio, Jesús toma una decisión que marcaría la vida de los apóstoles y de todos sus discípulos. Ya al final de su caminar en la tierra, ya cerca, próximo a su muerte en la cruz del Calvario en favor de la humanidad, Jesús decide tener un momento importante con los suyos, con aquellos que habían creído en Él, con aquellos que habían dejado todo y le habían seguido. Y en ese momento Jesús marca en su agenda, coloca en su agenda un tiempo especial con sus apóstoles, con sus discípulos, un tiempo especial con los 12 que había Él elegido para que estuviesen con Él. Y Jesús decide agendar ese día un encuentro, una cita que marcaría el corazón de los 12 que estaban ahí, de cada uno de ellos. Un momento crucial. Por la ciencia nosotros sabemos que nuestra memoria, nuestro recuerdo, la capacidad de recordar algo, está muy relacionada al alto grado de emotividad de la situación. Cuando usted recuerda algo de su infancia, de su adolescencia, de su pasado, es más que seguro que aquella situación está cargada con un alto grado de emotividad. Es decir, un dolor muy fuerte, una pérdida muy profunda, se queda grabado en la memoria de aquella persona.
o un día de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucho regocijo, usted se remonta al pasado y se recuerda aquel día en que usted compró aquella casa, se recuerda el día, la hora, se recuerda los momentos de las situaciones que acontecieron en aquel día. Nuestra memoria está capacitada a grabar, a retener, a guardar las cosas cuando en ellas existen un alto grado de emoción. Si usted va a las fotos, a los álbumes que usted tiene en su hogar, en su casa, usted se va a dar cuenta que son momentos de gran alegría. El cumpleaños de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa. Un día en familia, un día de alegría, un día de encuentro con un familiar lejano, un día de celebración por la conquista del hijo, de la hija, un día de celebración por la promoción en el empleo. Usted guarda en fotos. Y aquello, cuando usted vuelve a él, le permite remontarse a aquello que trajo alegría y satisfacción a su corazón. Es decir, nosotros, usted y yo, tenemos la capacidad de guardar informaciones cuando existen en ellas un alto grado de emoción. Y era esto mismo que Jesús estaba generando en el corazón de los 12 apóstoles. Jesús estaba promoviendo un momento de alto grado de emotividad, de alto grado de emoción, llevar a los picos máximos la emoción de cada uno de ellos para marcar el corazón de ellos, para que pasado 10, 15, 20, 30 años en el corazón de Pedro aún existiese aquella información que marcó su vida, para que en el corazón de Mateo pudiese existir aún aquel momento, aquel registro de aquel día que marcó su corazón. Jesús estaba promoviendo un encuentro para marcar el corazón de ellos, para que aquella foto, para que aquella imagen mental nunca pudiese ser excluida del álbum del corazón. Y Jesús pasa de la mesa a los pies. Jesús estaba dejando un gran ejemplo como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro líder. Jesús estaba marcando un ejemplo. Ser líder es marcar un ejemplo. Se lidera no por las palabras, no por el carisma, no por las cualidades. Se lidera a partir del ejemplo. Querido padre que estás aquí, querida madre que estás aquí, usted solo podrá liderar a partir de su ejemplo. Sus palabras simplemente podrán reforzar lo que su ejemplo ya está mostrando, ya está proyectando. Y Jesús estaba marcando un ejemplo, dejando un ejemplo, dejando huellas para que usted y yo hoy, 2000 años después, pudiésemos mirar estas huellas y percorrer el mismo camino, seguir los mismos pasos, tener el mismo estilo de vida. Jesús como líder estaba marcando un ejemplo, estaba construyendo un camino para que usted y yo pudiésemos percorrer también en ellos. Y la Biblia nos muestra en este texto, en el versículo 2, que Jesús estaba cenando con los apóstoles. Y dice, y cuando cenaban, ellos estaban sentados a la mesa, ellos estaban cenando. Cenar en la Biblia es sinónimo de comunión, es sinónimo de tiempo con Dios, es sinónimo de estar con Él, de pasar un tiempo con Él. Y la Biblia dice que ellos estaban cenando. Para el pueblo judío, la comida más importante era la de la cena, porque en la cena ellos podían sentarse en familia y ellos podían mirarse a los ojos, ellos podían verse unos a los otros y compartir. El esposo compartir cosas de su trabajo, de su vida, de lo que estaba aconteciendo en su mundo. La esposa podía compartir, podía hablar, los hijos podían comentar, se miraban a los ojos mutuamente y compartían. La cena, momento de comunión, momento de intimidad. No era momento en el que cada uno tomaba su plato, se servía a sí mismo y se iba delante de la tele para ver y cenar delante de la tele.
era un momento de sentarse a la mesa y mirarse a los ojos y compartir. Ahí no existía, en la mesa no se habla. No, en la mesa donde más se hablaba. Cena, cena. Jesús estaba marcando un ejemplo. Aquí abrimos un paréntesis y nos enseña algo en el momento de la cena, en el momento de la comunión. Cena habla en la hora en donde todos están en casa. Aunque usted no haya sido acostumbrado, acostúmbrese a sentarse a la mesa y mirarse a los ojos y compartir. Usted que es padre, madre, acostúmbrese a tener un tiempo en la mesa con su familia, a conversar. Deje de lado en ese momento el periódico, la televisión, la internet y todo, y mire a los ojos a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, y tenga un tiempo con ellos. Esos momentos nunca saldrán del corazón de su hijo, jamás. Cuando nosotros tomamos el ejemplo contrario, entonces nuestros hijos van a ser repetidores de lo que estamos haciendo. Entonces vos vas a visitarle a tu hijo, ya vas a ser abuelo y vas a ver que tu hijo va a estar en la ronda de su familia, leyendo un diario, teniendo su internet aquí, teniendo su auricular aquí, y cada uno comiendo en su mundo. Vas a ver la proyección de lo que estaba sembrando. Entonces, mi hermano, la cena es un lugar de comunión, es un lugar de estar juntos. Y Jesús estaba cenando con ellos. Jesús estaba sentado a la mesa. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Jesús tiene el deseo de cenar con nosotros. Jesús nos ofrece una cena. Jesús extiende una mesa a cada día para que usted y yo podamos cenar con Él. Quien ofrece la cena es Él. Quien ofrece el banquete es Él. Y Él dice: yo estoy a la puerta de tu corazón a cada día, golpeando. Y aquel que abre la puerta, yo entraré y tendré un tiempo con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, tener un tiempo de comunión, tener un tiempo de intimidad, un tiempo de mirarte a los ojos, un tiempo de amarte, un tiempo de expresar mi cariño hacia ti. Cenar. Cenar con Jesús, tener un tiempo con Jesús, un tiempo de comunión, a eso estoy refiriéndome. Depende de nosotros. La mesa está puesta. Él nos llama cada día a cenar. Ahora cabe a usted y cabe a mí decidir acudir a aquella cena. La Biblia nos cuenta una parábola sobre la cena y nos dice que el rey preparó una cena. Y cuando mandó a preparar una cena, él envió a sus siervos a que convidase a las personas. Uno de ellos dice que había comprado una nueva hacienda y dice: no podré irme a la cena porque he comprado una nueva hacienda y necesito ir a verificar lo que he adquirido. La Biblia dice que después sus siervos fueron y también preguntaron a otra persona y dijeron: no, yo he comprado 5 yuntas de bueyes y no podré ir, debo probar esos bueyes. De ahí pasaron a otra persona y dice: no podré irme a esa cena porque yo me he casado, he contraído un compromiso, no podré irme a la cena. Y después los siervos van hasta el rey y le informan: querido rey, todos los que has invitado se han excusado. Nadie ha querido cenar contigo. Nadie ha querido tener un tiempo de comunión contigo. Nadie ha querido sentarse a hablar contigo. Nadie ha querido mirarte a los ojos, abrir tu palabra y comunicarse contigo. Hablar a Dios no de forma religiosa, no repitiendo palabras, sino aquello que está en el corazón. Nadie ha querido. De ahí el rey dice: entonces llame aquí a los ciegos, a los cojos, a los mancos y a los pobres. Dios mandó a llamar, el rey mandó a llamar a los incapacitados físicamente y de recurso, aquellos que no tenían capacidad. La cena, momento de comunión.
Momento de comunión. En la mesa es el lugar de comunión. En la mesa Jesús estaba sentado con sus discípulos, cenando, teniendo comunión con ellos, teniendo un tiempo especial con ellos. Queridos hermanos, si usted va a lo largo y a lo ancho de la Biblia, usted va a percibir que muchas cosas acontecieron en la mesa, bíblicamente hablando. Una de las cosas que aconteció en la mesa fue que Mefiboset fue restaurado y fue impartido misericordia sobre su vida en la mesa. David lo mandó a llamar, y al sentarse a la mesa, David como rey impartió misericordia sobre su vida. Le fue restituido lo que a él le pertenecía. Hermanos, no debemos pretender vivir una vida de restitución, de poder, de gloria, de misericordia, si no tenemos por hábito sentarnos a la mesa para tener comunión con nuestro Padre. La vida cristiana no es una vida religiosa. No somos cristianos por venir a la iglesia, por ir a un grupo familiar. Somos cristianos por tener comunión con el Padre, por sentarnos a los pies y hablar con Él cara a cara, hablar con Él de hijo a padre, de padre a hijo, lo que está en mi corazón, confiar en Él, entregarle a Él mis planes, mis proyectos, mi vida, mi presente, mi futuro, entregarle absolutamente todo en el momento de cenar. Colocar delante de Él mis dudas, mis temores, mis miedos, mis angustias, mis preocupaciones. Colocar delante de Él mi gratitud, mi adoración, mi alabanza. Es en la mesa, es el lugar de comunión. Es el lugar de la intimidad, en donde Jesús dice: cuando tú entres en tu aposento, cierra la puerta. Todo lo que se queda afuera, tu perrito, tu gatito, tu marido, tu esposo, tu esposa, tus hijos, se quedan por un momento al otro lado. Ahora aquí yo tengo un tiempo con mi Dios, con mi Señor, con mi Padre Celestial. Aquel en quien yo confío, aquel que entregó a su Hijo por mí en la cruz. Es en la mesa, es en el lugar de comunión, en donde yo recibo misericordia. Acercaos pues confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos al trono de Dios. Debemos llegar hasta Él y tener comunión con Él. Y en la mesa, queridos hermanos, en la mesa hay pan. El alimento más indispensable. Pan. Pan habla de la palabra de Dios. En la mesa es ahí, en ese momento. Si vos estás preguntando cómo yo aplico esa mesa a mi vida, mesa es cuando vos apartas todo tu tiempo, tu vida, apartas un tiempo para Dios, abrís su palabra y comenzás a meditar en Él. Comenzás a reflexionar tu vida, no la vida de tu hermano, tu vida. Leí donde dice aquí, donde Jesús dice: alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Esa palabra es para ti, no es para tu vecino, para tu hermano. Esa palabra es para Rodrigo, porque él no se alegra cuando la gente recibe. Para tu vida, mi hermano. Es para tu vida la palabra de Dios. Hablad con toda verdad. Ese es para ñamenganita, porque y ya pues tereí. No, es para tu vida. Debes aplicarlo para tu vida. En la mesa está el pan, en donde yo me siento y hablo con Él y tengo un tiempo con su palabra, y su palabra viene a mi corazón y yo reconozco que soy pecador, que soy imperfecto, pero así también reconozco que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él es perfecto, y si yo permito que Él toque mi vida, yo puedo parecerme cada día más a Él. Es en el momento de la mesa. Es en el momento de la comunión donde yo doblego mi orgullo, mi altivez. Es ahí. Porque delante de Él, todo lo que yo tengo, no tiene valor. Delante de Él, todo lo que yo pueda poseer es extremadamente pequeño. Porque Él es grande, Él es poderoso. Y Él no se mueve, Él no se inclina hacia ti por causa de lo que tú tienes.
Él decidió amarte. Y Él te ama porque Él envió a Jesucristo. Él no te ama por lo que puedas hacer o por lo que dejes de hacer. La Biblia dice que Jesús, cuando fue bautizado por Juan, cuando Él subió, el Espíritu Santo descendió y se oyó la voz del Padre que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el inicio del ministerio de Jesús. Jesús no había hecho ninguna obra. Jesús no había enseñado en ninguna sinagoga. Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús no había realizado ninguna obra. Y aún así, el Padre dijo: yo tengo complacencia en ese hijo mío. Dios se complace en ti, no por lo que puedas darle, no por lo que puedas ofrecerle, no por lo que puedas realizar. Él te ama, mi hermano. Él te ama y punto. Ahora necesitamos aprender a disfrutar ese amor, a sentarnos a la mesa y comer un rico pan, comer su palabra. La mesa, por eso tenemos una vez al mes la cena del Señor, en donde nosotros recordamos su muerte, en donde nosotros tomamos el pan, tomamos el vino para recordar su muerte. Porque en esa mesa tenemos victoria, en esa mesa hay conquista, en esa mesa las enfermedades tienen que salir, en esa mesa tu pasado, aquello que te oprime, aquello que te aflige, la condena, el dedo acusador que viene delante de ti, en cuanto tú te sientas a esa mesa, aquel que ofrece la mesa es poderoso para anular todo dedo que te acuse, es poderoso para anular toda enfermedad, toda dificultad, para quitar aquella preocupación y aquella carga que está sobre tus espaldas. En esa mesa, y la cena está servida, mi hermano. Cena es ofrecida por el Señor, y los que se sientan a la mesa tienen comunión con el Señor y con los que están en la mesa. Cuando nosotros nos sentamos a cenar, nos sentamos a tener comunión con Dios, todos los que están en la mesa pasan a tener comunión con nosotros. Cuando usted toma el ejemplo de una persona, el ejemplo, vamos a usar el cumpleaños de José. Hacemos un cumpleaños, José, entonces tenemos ahí 20 invitados. Y de ahí nos vamos y nos sentamos. Además de tener comunión con José, pasamos a tener comunión con el resto de las personas que están ahí. Porque comenzamos a platicar, comenzamos a hablar, comenzamos a mirarnos a los ojos, comenzamos a conversar un poquito, hablar sobre esto, sobre lo otro. Entonces la mesa representa un lugar de comunión, un lugar en donde yo me siento y no solo tengo comunión con aquel que ofrece la cena, sino con todos los que están a la mesa. Eso habla de comunión. Eso habla de que mi vida de comunión no solo puede ser con Dios, debe ser también con las personas que se sientan a la mesa. Debe ser también con las personas a quienes el Señor ha servido esa cena. Es decir, a mis hermanos en Cristo Jesús. No puedo vivir una vida cada uno para sí, Dios para todos. No, tengo comunión con el que ofrece la cena, pero también tengo comunión con el que está a mi lado. Por eso la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Dios se agrada, mi hermano. Dios se agrada, Dios se queda saltando, bailando, danzando cuando ve a personas como usted y como yo teniendo comunión unos con otros, solamente por un motivo, solamente por algo que nos une. Tal vez los pensamientos sean diferentes, los objetivos sean diferentes, pero hay algo que nos une, que la misma sangre fue vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso nos hace ser familia, hermanos, porque todos aquellos que aceptaron ese sacrificio forman parte de la familia de Dios y se sientan en una misma mesa para tener comunión unos con otros. Por eso, mi hermano, estamos de vacaciones en el grupo familiar, pero vamos a retomar. Participe. Usted que no tiene un grupo familiar, participe. Ahí usted se está sentando a la mesa y teniendo comunión unos con los otros. Ahí, mi hermano, es ahí en ese grupo, es ahí en ese entorno, es ahí en donde están aquellas personas. Es ahí en donde Dios ministra tu vida, en la comunión. Es ahí.
lugar de comunión. Dios prepara una mesa delante de nosotros. Y Jesús entonces estaba a la mesa. En cuanto en el versículo 3 dice: sabía que el Padre le había dado todo en sus manos, que había salido del Padre y al Padre volvía. Jesús sabía que todo estaba en sus manos. Es interesante que si usted estudia un poco de teología y estudia la Biblia, y usted compra un diccionario del Nuevo Testamento que fue escrito en el griego común, griego koiné. Si usted se va a la palabra todo, significa todo. Si usted busca ahí la palabra todo en la Biblia y abre su libro y dice todo, es igual todo. Dios le había dado todas las cosas a Jesús en la mano. Ahora mi pregunta a usted, que primeramente pasa por mí, es: ¿qué necesita una persona que ya lo tiene todo? ¿Qué usted puede ofrecer a alguien que ya tiene todo? ¿Qué usted puede dar algo a alguien que ya tiene todo? Estamos hablando todo de todo, y no se refiere solamente a lo material y a lo económico. Estamos hablando de todo. ¿Usted quiere dar una porción de paz? Él tiene. ¿Usted quiere dar una porción de alegría? Él tiene. ¿Usted quiere darle un ejemplo de familia? Él ya tiene. Todo. No hay nada que usted pueda darle a alguien que ya lo tiene todo. Y la Biblia dice que Jesús sabía que el Padre, Dios, ya le había dado todas las cosas. Él era dueño de todo, hermanos. Por eso yo vuelvo a repetir: Dios no necesita nada que podamos darle. Nosotros necesitamos de Él. Dios no necesita que este lugar esté lleno con personas que le alaben y le adoren para que su ego se exalte y para que Él diga: ay, hoy fue un día mejor. Dios no necesita. Él tiene todo. Pero usted y yo necesitamos. Usted y yo necesitamos acercarnos a Dios, porque usted y yo no tenemos todas las cosas. Y cuando cuando nos falta paz, cuando el dinero no puede comprar la paz, Él lo tiene todo. Entonces, cuando yo tengo una relación con Él, Él, que es mayor, que es más fuerte y poderoso, Él pasa a bendecir mi vida. Cuando yo necesito cura, no puedo generar cura. Mi dinero no puede comprar la salud, pero Él sí puede hacerlo. Cuando yo necesito restauración en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa, perdón entre mis hermanos, con mi padre, con mi cónyuge, con mi hijo, con mi hija, Él sí puede hacerlo. ¿Se da cuenta que usted y yo necesitamos de Dios? No es Él que necesita de nosotros. Hoy yo me voy al culto porque así entonces Dios se va a sentir feliz. Dios se siente feliz contigo, mi hermano. Dios te ama, pero usted y yo necesitamos. Y Jesús tenía todas las cosas, todo Él tenía en sus manos. Y entonces Él, sentado en la mesa, en una mesa baja, culturalmente, en aquella época, se levanta. Jesús se levanta y Jesús se quita su manto. Jesús se quita el manto y pasa de la mesa a los pies. Pasa de la mesa a los pies. Pasa del lugar de comunión al lugar de servicio. Y se quita su manto, que representaba la autoridad de su ministerio, que representaba todo lo que Él conquistó, que representaba su PhD, su posgraduación, su masterado, su doctorado, representaba su todo. Y Él quita y coloca a un lado. Y toma una toalla y se ciñe. Y de la mesa desciende a los pies de aquellos 12 hombres para lavar sus pies. Hermanos, Jesús no realizó eso para obtener más adeptos, para que el cristianismo, para que las personas le queriesen más, pero le quisiesen más. Jesús no hizo eso para agradarse con los 12.
Él ya tenía todo. Él no debía hacer nada para conseguir algo más. Él ya tenía todo, ya conquistó todo. Pero Él hizo y nos dejó un gran ejemplo. Y ahí está el ápice, el pico máximo del que hablamos al inicio. Ahí Él marcó la vida de esos hombres, que teniendo todo, que no necesitando nada, Él se despojó de todo lo que tenía. Se despojó de su majestad, se despojó de su posición, se despojó de todo lo que tenía, sin reivindicar nada para Él, y tomó una toalla y descendió a los pies, al lugar más bajo del cuerpo de un hombre, de una mujer, a lo más inferior, a lo más ínfimo, a lo más bajo, aquello que está por encima del suelo, y decidió lavar los pies de aquellos hombres. Jesús pasó de la mesa a los pies. Y déjeme explicarle que culturalmente las personas que eran amos tenían esclavos, personas que eran señores con buena posición tenían esclavos. Y cuando un visitante llegaba a la casa de la tierra de Palestina, una tierra hasta hoy en día bastante polvorienta, con mucho polvo, entonces lo que hacía el criado, el esclavo, aquel que trabajaba solamente por comida y por vestido, él se sentaba y lavaba los pies del visitante. Era un trabajo de esclavo, era un trabajo de siervo. Y Jesús, teniendo todas las cosas, siendo dueño de todo el universo, Él se despojó de eso y decidió tomar forma de siervo y servir y lavar los pies de aquellos discípulos, los pies que estaban llenos de polvo, los pies que estaban llenos de polvo por el caminar de esos hombres, por el trajín del día, por el lugar por donde ellos andaban. Jesús decidió servir. Jesús decidió descender a lo más inferior de la vida del hombre para servirlos. Para servirlos. Queridos hermanos, cuando Jesús realizó esto, un principio espiritual que quiero dejar para después concluir. Jesús estaba realizando algo en la vida de sus discípulos, de sus apóstoles. Estos hombres tenían sandalias, pero por el caminar en una tierra polvorienta, ese polvo se levantaba y aún así se adhería a los pies, entre los dedos, en la parte de la pierna. Y cuando Jesús estaba decidiendo descender para lavar sus pies, Él estaba decidiendo limpiar el corazón de aquellos hombres de todo aquello que podía ensuciar en su caminar diario, de la corrupción, de la infidelidad, del engaño, de la mentira, de la codicia, de la vanagloria, del orgullo, de todo aquello que en el día a día ellos caminando podían percibir. Porque nosotros pensamos que ellos vivían en una burbujita y no era así. Ellos, al salir a ministrar y predicar la palabra de Dios, ellos entraban en ciudades hostiles, violentas, crueles, generaciones mentirosas, hipócritas. Y al entrar en aquellos lugares, ellos convivían con estas cosas. Pero en cuanto ellos estaban en la mesa, Jesús aprovechó la oportunidad para lavar los pies. Mi hermano, solamente cuando te sientas a la mesa con Cristo, ahí Él tendrá la posibilidad de lavar tus pies, de quitar aquella envidia, aquella codicia, de quitar aquello que hoy es considerado como una debilidad tuya, aquello que ensucia tu vida, aquello que mancha tus pies, aquello que mancha tu caminar. Jesús le dice a Pedro: Pedro, si no permites que te lave, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: Señor, aquí estoy, puedes lavarme, puedes lavarme. Jesús estaba diciendo que para tener parte con Él es necesario permitir que Él lave nuestros pies. Y el que uno nos lave los pies no es una sensación muy agradable, que alguien descienda hasta tus pies y pueda lavar
y percibir todo lo que hay en tu pie y pueda comenzar a limpiar. No es algo que nos agrade, que nos guste. Pero Jesús le dijo a Pedro: si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice: Señor, aquí están mis pies. Aquí están mis pies, llenos de envidia, de orgullo, de hipocresía, lleno de maldad, lleno de murmuración, lleno de chismes. Aquí están mis pies, Señor. Este soy yo, Señor. Este soy yo, Señor, sin maquillaje. Este soy yo, Señor, desnudo, sin ninguna máscara. Así soy yo, Señor. Y entonces Jesús, con mucho cariño, desciende, toma el agua y comienza a lavar los pies de Pedro. Y comienza a marcar su vida. Comienza a limpiar toda suciedad. Comienza a limpiar toda suciedad. Jesús pasó de la mesa a los pies, del lugar de comunión a un momento de purificación, a un momento de limpieza, a un momento de profunda comunión. Y la vida de aquellos hombres fueron marcados por ese día, porque ellos se recordaron que ese día, el maestro, teniendo todo, decidió hacerse siervo, esclavo, para lavar sus pies, para servirle. Queridos hermanos, Jesús nos dejó ese ejemplo de pasar de la mesa a los pies. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta en la vida cristiana lavar los pies de nuestro prójimo? Es decir, con cariño limpiar, sabiendo que mi prójimo está luchando con la mentira, con la codicia, con la vanagloria. A veces nos cuesta lavar el pie de aquel prójimo, porque antes de lavar los pies es necesario pasar por la mesa. De la mesa se pasa a los pies. Cuando usted aprende a estar en la mesa, en el lugar de comunión, cuando usted diariamente abre su Biblia, lee, aparta su tiempo para Dios, habla con Él, ora a Él y ora por los seres queridos que ustedes tienen, por los hermanos, ahí usted tendrá la capacidad de seguir el ejemplo de Jesús y de descender hasta los pies de aquella persona, y con mucho cariño, muy por el contrario de venir como un juez a apuntar y criticar, usted vendrá con una posición de siervo. Y cuando usted viene con una posición de siervo, su hermano va a percibir que usted viene como siervo y no viene como juez, no viene para acusar, porque el único acusador de nuestros hermanos es el diablo. Y usted viene para lavar, usted viene para limpiar, usted viene para sanar. Amados hermanos, Dios está llamando a la iglesia a ser una iglesia que pase de la mesa a los pies. Usted podrá lavar los pies de las personas que están sin Cristo cuando usted pasa tiempo en la mesa del Señor, en la mesa del Señor. Yo quiero concluir este mensaje y leer un texto bastante conocido. Que dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, la unción con el aceite, el bien, la misericordia, el habitar en la casa de Dios por todos los días es posible porque Dios extendió una mesa de comunión. El pecado imposibilitó a todo hombre, a toda mujer de relacionarse con Dios. Pero cuando Dios envió a Jesús, el único que pudo vivir sin pecado y entregar su vida en una cruz, cuando Dios envió a Jesús, Él estuvo preparando una mesa. Y en esa mesa Él mismo ofreció el pan, que era el cuerpo de su Hijo. Ofreció el vino, que era la sangre de su Hijo. Y por causa de esa mesa,
por causa del comer ese pan, del tomar ese vino cuya copa rebosa, por causa de eso, Él puede ungir nuestra cabeza con aceite. Es decir, como dice esa nueva canción, pues tuyo soy, Señor. Cuando Él nos unge con aceite, Él nos marca como propiedad exclusiva suya. Y porque somos propiedad exclusiva suya, viviremos por largos días en la casa del Señor. Y el bien y la misericordia de Él nunca se alejará de nosotros. Mi hermano, si vos fuiste alguna vez marcado con ese aceite, yo quiero decirte que ese bien y esa misericordia nunca te va a dejar. Jamás, jamás, jamás. El Señor adereza una mesa delante de nosotros. Delante de nosotros.